Capítulo 17, versículos 24 y 25. We open our Bibles in the book of Acts, chapter 17, verse 24 and 25. Y le hemos puesto por tema este mensaje: And we have put as a theme to this message, Dios y los templos. God and the temples. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. Y la Escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. God, who made the world and everything in it, since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nor is he worshipped with men's hands as though he needed anything, since he gives to all life, breath, and all things. Amén. Amen. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, Y brethren. sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. We're going to bow our heads to pray. Oremos. Let us pray. Señor, te damos gracias en esta hora por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Te damos gracias por tu presencia en este lugar, tu Santo Espíritu que está aquí para bendecirnos. Te pedimos que tu Espíritu tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón y en cada vida. Te pedimos que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, dijimos que le hemos puesto por tema este mensaje: Dios y los templos. Very well, brethren. We said that we gave as a theme to this message, God and the temples. Y yo quiero que usted esté alerta, I want you to be alert, atento a la voz de Dios a través de su palabra, attentive to the voice of God by way of his word. porque cuando se predica la palabra, Because when the word is preached, el poder y la vida de Dios se mueve en medio de la congregación. the power and the life of God is moved in the congregation. El Espíritu Santo de Dios se mueve impartiendo vida, The Holy Spirit moves, imparting life impartiendo bendición a los oyentes. and imparting a blessing to the believers. Quiero comenzar diciendo que si estudiamos la historia de la iglesia cristiana, I want to start off by saying that if we study the history of the Christian church, encontramos que para los creyentes de la iglesia primitiva, los templos eran insignificantes. we find that for the early church, the temples were insignificant. La historia revela que los creyentes del primer siglo no tenían templos. History tells us that the Christians of the first century did not have temples. Sin embargo, aunque no tenían templos, dice la Biblia en Hechos 9:31 que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Nevertheless, even though they had no temples, it says in Acts 9:31, then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. ¿Qué le parece, amados hermanos? What do you think, brethren? Las iglesias no tenían templos, The churches had no temples, pero tenían paz. but they had peace. Eran edificadas. They were edified. Crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. They were multiplied, being comforted by the Holy Spirit. Hay personas que piensan There are some people who think que el crecimiento de una iglesia depende del templo y las facilidades que pueda tener. that the growth of the church depends on the temple and the resources that they might have. Pero nosotros sabemos que eso no es así. But we know that that is not so.
Nosotros sabemos que el crecimiento de la iglesia depende de Dios y no del templo. We know that the increase of the church depends on God and not on a temple. Ni siquiera depende de nosotros. It doesn't even depend on us. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. Because it is in the Bible. Primera de Corintios 3:7 dice 1 Corinthians 3:7 says que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. so that neither he who plants is anything nor he who waters, but God who gives the increase. Quiere decir que lo que determina el crecimiento de una iglesia, So that means that what determines the growth of a church primero es que Dios esté presente en esa congregación first is that God will be present in that y que congregation, la vida de Dios fluya en los servicios de esa iglesia. and that the life of God would flow throughout the services of that church. Yo aprendí que la vida de Dios fluye en la iglesia I learned that the life of God flows in the church cuando la palabra de Dios corre y es glorificada. when the word of God flows and it is glorified. Por eso encontramos al apóstol Pablo That's why we find the Apostle Paul, escribiendo a los tesalonicenses as he writes to those in the Thessalonians, en 2 Tesalonicenses 3:1. 2 Thessalonians 3:1, Pablo dijo esto: Paul said this, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. he says, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may run swiftly and be glorified. Mire, la palabra de Dios se canta, The word of God is sung, se predica, se enseña, it is preached, and it is taught. y mientras la palabra del Señor corre, And as the word of God flows, la vida de Dios fluye a través de esa palabra. the life of God flows by way of that word. Porque la palabra es la vida de Dios. Because the word is the life of God. Está en la Biblia. It's in the Bible. Está en Juan 6:63. In John 6:63, Jesús dijo esto en cierta ocasión: Jesus said this on a certain occasion. las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. The words that I spoke to you are spirit and they are life. De manera que para que la vida de Dios esté en la iglesia In such a way so that the life of God would be in the church y fluya en la and it iglesia, can flow in the church, la palabra del Señor tiene que correr y ser glorificada. the word of God needs to run or flow and be Ya glorified. sea a través del canto, Whether it's by way of singing ya sea a través de la or predicación by way of preaching o a través de la or enseñanza. by way of teaching. La palabra de Dios, The word of God, Colosenses 3:16 dice Colossians 3:16 que says debe morar en abundancia en nosotros that it should dwell richly or abundantly in all of us. y debemos usarla And we should use it para enseñar y exhortar en toda sabiduría. that we would be teaching and admonishing in all wisdom. Establecemos entonces And so then we establish que lo que da crecimiento a la iglesia that what brings increase to the church, no es el templo, it's not the temple, no somos nosotros los it's not líderes, us, the leaders, sino que es esa presencia de Dios en los but servicios. it's that presence of God in the services. Es que la vida de Dios fluya en medio de la iglesia. It's that the life of God would flow in the midst of the church. Por tanto, yo quiero señalar And so that I want to point out que lo más importante para Dios that what's most important for God, no son los templos, it's not the temples, sino más bien el uso que se le da a los templos. but better yet, the use that is given to those temples. Por ejemplo, For example, un grupo de creyentes a group of believers, toma un edificio they go into a building y comienza a usarlo para adorar a Dios, and they start to use it to praise God, para orar, to pray, para interceder, to intercede, para cantar himnos y dar a Dios la gloria debida a su nombre. to sing hymns unto the Lord and give God the glory that's due to His name. Y ese grupo comienza a predicar y a enseñar la palabra de Dios en ese lugar. And that group starts to preach and teach the word of God in that place. Y debe decirle And let me tell you que está comprobado that it is proven que la vida y la presencia de Dios that the life and the presence of God va a comenzar a manifestarse en ese lugar. will start to manifest itself in that place. Amen. Por el otro lado, On the other hand, si ese mismo grupo de creyentes if that same group of believers, comienzan a usar el lugar they start to use that place para actividades indignas, for activities that are not worthy, como murmurar,
like murmuring, mentir, lying, engañar, deceiving, hacer mercadería o ganancias deshonestas. making merchandises or dishonest gains. Le aseguro que el ambiente se va a contaminar I can assure you that that atmosphere is going to be y contaminated, la atmósfera se va a sentir pesada y cargada. and the atmosphere will feel heavy and burdened. Y entonces va a ser necesario And then it's going to be necessary, un proceso de limpieza y de purificación a process of cleansing and of purification, para que entonces la vida y la presencia de Dios comience a fluir en ese lugar. so then the life and the presence of God can start to flow in that place. ¿Cómo yo sé estas cosas? How do I know these things? Porque están en la Biblia. They're all in the Bible. Usted las puede buscar conmigo. You can look it up with me. Esto ya sucedió This already happened miles de años atrás. thousands of years ago. En Juan 2:14 In John 2:14, encontramos al Señor Jesucristo we find Lord Jesus Christ al principio de su ministerio. at the beginning of his ministry. Dice que entrando al templo, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. It says in John 2:14 that he found in the temple those who sold oxen and sheep and doves and the money changers doing business. Y el verso 15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, los echó a todos fuera del templo, volcó las mesas y esparció las monedas de los cambistas. In verse 15 it says, and when he had made a whip of cords, he drove them all out of the temple with the sheep and the oxen, and he poured out all the changers' money and overturned the tables. Y en el verso 16 dice que él decía, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. And he said to those who sold doves, take these things away, do not make my father's house a house of merchandise. Así que nosotros encontramos al Señor al principio de su ministerio limpiando el templo. So we find the Lord at the beginning of his ministry cleansing the temple. Y después que hace esto, And after he does that, le da a los judíos he gives to the Jews la oportunidad de cambiar de dirección y hacer un nuevo comienzo. the opportunity to change the course of direction and make a new beginning. Pero los judíos no hicieron caso, But the Jews did not pay attention. no aprovecharon la oportunidad que el Señor les estaba dando. They didn't take advantage of the opportunity that God was giving Y them. después que el Señor salió del templo, And after the Lord left the temple, volvieron a montar las mesas, again they set up those tables. continuaron haciendo mercadería con los animales en el templo. They continued to make merchandise with the animals in the temple. Y la situación a través del tiempo comenzó a empeorar. And the situation, as time went on, became worse. Y encontramos al Señor We find the Lord al final de su ministerio, at the end of his ministry, en Mateo 21, 12 y 13, in Matthew 21, verse 12 and 13, entrando nuevamente al templo, entering again the temple, limpiando y purificando el templo. cleaning and purifying the temple. Y en esta ocasión él dice, And on this occasion he says, ya no dice, ustedes han hecho de la casa de mi padre casa de mercado. he's not saying you have made my father's house a house of merchandise. Ahora dice, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Now he is saying you have made of my father's house a den of thieves. Déjeme decirle Let me tell you que el pecado no estaba en vender los animales para los sacrificios que se hacían en el templo. that the sin wasn't found in selling the animals for the sacrifices that were done in the temple. El mal estaba en la avaricia, The sin was found in the greed or the avarice, en el lucro, en las ganancias deshonestas. in the profit, in the dishonest gain. Y déjeme decirle que Pedro nos advierte de esto. Let me tell you that Peter warns us about this. En primera de Pedro 5:2, 1 Peter 5:2. él dice a los pastores y a los líderes de las iglesias, He says to the pastors and to the leaders of the church, apacentad la grey, o sea, el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. he says, shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly. No sean egoístas para el dinero. Don't be selfish for money. En este tiempo tenemos muchas personas así, During this time, we have many people who are like that. muchos líderes eclesiásticos así, Many church leaders who are like that. egoístas para el dinero. They're selfish when it comes to money. Y el apóstol dice, no, sino dispuestos para servir voluntariamente si es necesario.
But the apostle says that you are willing to serve voluntarily if it is necessary. Miren, los creyentes tenemos que cuidarnos de estas cosas. We the believers have to be careful with these things. De la avaricia, Of avarice, greed, del lucro, of profiting, de las ganancias of deshonestas. dishonest gain. Y siempre debemos estar dispuestos a servir con ánimo pronto. And we should always be willing to serve eagerly. Pedro también advirtió en 2 de Pedro 2:1 Peter also warned in 2 Peter 2:1 que habrá entre nosotros falsos maestros that there will be amongst us false teachers que introducirán encubiertamente herejías destructoras dentro de la iglesia. who will secretly bring in destructive heresies into the church. Y en el verso 3 dice que harán por avaricia mercadería del pueblo de Dios con palabras fingidas. It says in verse 3 that by covetousness they will exploit you with deceptive words. Hay que estar alerta, amados hermanos, We need to be alert, brethren, especialmente en este tiempo postrero. especially during these latter times. Porque a medida se acerca el tiempo de la venida de Jesucristo, Because as the coming of the Lord draws near, estas cosas se van a aumentar. these things will increase. El apóstol Pedro exhortó a los pastores y a los líderes The apostle Peter exhorted the leaders and the pastors que se cuidaran de esas técnicas corruptas de recaudar fondos. to be aware of those corrupt techniques in order to raise funds. Déjeme decirle que si el Señor estuviera en persona hoy, Let me tell you, if the Lord was here in person today, como estuvo allá en Jerusalén, as he was then in Jerusalem, haría muchas limpiezas en nuestras iglesias. he would do a lot of cleaning in our churches. He estado pensando en eso últimamente. I've been thinking about that lately. Mateo 21:14 dice Matthew 21:14 says que cuando Jesús hizo la limpieza en el templo, that when Jesus did the cleaning in the temple, escuche bien esto, listen well to this, entonces vinieron a él los enfermos, los ciegos y los cojos y los sanó. then the sick, the blind, and the lame came to him in the temple, and he healed them. Vemos que cuando el Señor limpia la atmósfera, We see that when God cleanses the atmosphere, entonces el poder y la presencia de Dios y la vida de Dios comienza a fluir en el templo. then the power and the presence and the life of God will start to flow in the temple. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? So what are we saying with all of this? Que el uso que se le da al templo That the use that is given to the temple es lo que hace la diferencia. is what makes the difference. El templo debe ser usado The temple should be used, para la pura, the la pure, genuina the y genuine, la legítima alabanza y adoración a Dios. and the legitimate praise and worship unto God. El templo debe ser usado The temple should be used como un lugar de oración para todas las naciones, as a place of prayer for all nations, donde se clama y se intercede, si se clama a Dios por las necesidades y las peticiones del pueblo. where you're able to cry out and intercede to God for the needs of the people. El templo debe ser usado The temple should be used como un lugar donde se enseña y se predica la palabra de Dios as a place where it is taught and preached the word of God en toda sabiduría e inteligencia espiritual. and all wisdom and in spiritual intelligence. El templo debe ser usado The temple should be used como un lugar donde la gente de todas las nacionalidades pueden venir para ser salvos y para ser sanados de sus enfermedades. where the people from all nationalities can come and be saved and be healed from their sicknesses. Amén. Amen. Es interesante It is interesting que después que el Señor hace la segunda limpieza en el templo, that after the Lord does the second cleaning in the temple, al final de su ministerio, at the end of his ministry, en Mateo 21:17, in Matthew 21:17, dice que se quedó esa noche en Betania. it says that he stayed that night in Bethany. Verso 18 dice, y al otro día volvió a la ciudad y sintió hambre. In verse 18 it says, now in the morning he returned to the city, he was hungry. En el verso 19 dice que vio una higuera, buscó en ella fruto, pero no halló nada, sino hojas solamente. In verse 19 it says that he saw a fig tree by the road and he came to it and he found nothing on it but leaves. Y la maldijo diciendo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. And he cursed it immediately and said, let no fruit grow on you ever again. Immediately the fig tree withered away. Escuche bien,
Listen well. Verso 20. Verse 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? And when the disciples saw it, they marveled, saying, how did the fig tree wither away so soon? Y miren lo que él les dijo. And look at what he said. Lo que Steven estuvo diciendo todo el devocional. What Stephen was saying throughout the devotional. Le dijo: de cierto os digo, en el verso 21, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que también podéis mover los montes y hacer cosas mayores. So Jesus answered and said to them, but surely I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only be able to do this thing with the fig tree, but you will also be able to remove mountains and do greater things. Y el versículo 22 es el más que me gusta. And verse 22 is the one that I like the most. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. And everything that you ask for in prayer, you shall receive it. My God. Usted no me escuchó. I don't think you heard me. Usted tiene una petición. You have a prayer request. Usted tiene una necesidad. You have a need. Usted está pidiendo por alguien. You're asking for someone. Pida creyendo Ask y believing. no dudando en nada. And don't doubt. Pida en oración Ask in prayer. y usted verá And you shall see que el Señor lo va a hacer that the Lord will do y this. usted lo va a recibir. And you're going to receive it. Amén. Amen. Así que esté en la expectativa, So be in expectation. porque cuando usted ora, Because when you pray, usted no ora para que su oración se vaya al vacío. you don't pray so that your prayer just goes into the void. Usted sabe que usted tiene a su Padre Celestial, You know that you have your Heavenly Father que está sentado en su trono, who is seated in His throne. y que nuestras oraciones suben a su And presencia, that our prayers go up to His presence. no por nuestros méritos, Not because of our own things, sino por los méritos de Jesucristo, but by the merits of Jesus por lo que Christ. Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Because of what Jesus Christ did for us on the cross in Calvary. Nosotros hemos creído, We have believed. hemos puesto nuestra fe en Jesucristo We have placed our trust in Jesus Christ para la salvación de nuestras almas, for the salvation of our souls. y tenemos acceso al trono de la gracia. And we have access to the throne of grace. Aleluya. Hallelujah. Esté en expectación, You be in expectation, creyendo que el Señor va a responder a sus oraciones. believing that God will respond to your prayers. Déjeme decirle que la higuera es un árbol simbólico en la Biblia. Let me tell you that the fig tree is a symbolic tree in the Bible. La higuera representa la vida religiosa de una persona o de una nación. The fig tree represents the spiritual life of a person or of a nation. No voy a repetir eso. La higuera representa la vida religiosa de una persona o de una nación. The fig tree represents the religious life of a person or of a nation. La higuera lo mismo produce hojas como produce frutos. The fig tree can produce leaves or it can produce figs. Las hojas representan las manifestaciones externas de actividades religiosas. The leaves represent the outer manifestations of the religious activities that are done. Pero los frutos es lo que Dios anda buscando. But it's the fruit that God is seeking. Voy a repetir eso. We're going to repeat that. Las hojas representan The leaves represent las manifestaciones externas de actividades religiosas. the external manifestations of religious activities. Usted puede cantar, You can sing, usted puede tocar un instrumento, you can play an instrument, usted puede dar contribuciones, you can give your contribution, usted puede orar y ayunar, you can fast and pray, y todo eso son actividades religiosas and all of those are religious activities que nos acercan a Dios. that draw us near to God. Y aunque Dios se agrada And although God is pleased cuando nosotros hacemos estas cosas, when we do all those things, Dios anda buscando fruto en nuestras vidas. God is seeking fruit in our lives. No solamente palabras, Not just words, sino también frutos but also fruits que glorifiquen su nombre. that will glorify His name. La higuera es un árbol muy peculiar porque produce frutos 2 veces al año.
The fig tree is very peculiar because it produces fruit twice a year. Produce fruto en el invierno y también en la primavera. It produces fruit in the wintertime and also in springtime. El hecho de que produce fruto en el invierno The act that it produces fruit in the es wintertime una representación is a representation de que el creyente debe producir frutos para Dios, that the believer should produce fruit for God aun cuando las cosas le van mal. even when things are not going well. No solo cuando las cosas le van bien, Not just when things are going well, sino también cuando le van mal. but also when things are going bad. Aun cuando la situación es difícil en su vida, Even when the situation is difficult in their life. Dios espera que el creyente produzca fruto para él, God expects that the believer will produce fruit for him a tiempo y fuera de tiempo. in season and out of Que en season. medio de la crisis, In the midst of a que en crisis, medio de la prueba, in the midst of a trial, tú y yo podamos abrir nuestra boca you and I can open up our mouth y ofrecer al Señor, and offer up to God, como dice Hebreos 13:15, as it says in Hebrews 13:15, sacrificios de alabanza, sacrifice of praise, frutos de labios que confiesen su nombre. the fruit of our lips that will confess His name. Hallelujah. Es fácil alabar cuando las cosas están bien, It's easy to praise God when things are going well, cuando no tenemos deudas, when we don't have any debt, cuando la alacena está llena de alimentos, when the pantry's full of food. pero cuando hay escasez But when we are lacking y cuando la cosa se pone difícil, and when things become difficult, el Señor espera the Lord expects de nosotros from us frutos de labios the fruits of our lips que confiesen su nombre. that would thank or confess His name. Mira, hay variedad de frutos There's a variety of fruit que el creyente puede producir para Dios. that the believer can produce for God. Están en la Biblia. They're all in the Bible. Frutos de almas para Cristo, A fruit of souls for Christ, el Señor espera de nosotros the Lord expects from us que nosotros desarrollemos that we would develop y perfeccionemos and that we would perfect las virtudes del fruto del Espíritu en nuestras vidas, the virtues of the fruit of the Spirit in our lives, para que nosotros podamos impactar la vida de las demás personas so that we can impact the lives of other people y las demás personas se conviertan al Señor. and the other people will convert to Christ. Cuando esto sucede, When this happens, entonces estamos produciendo frutos de almas para Cristo. then we're producing fruits of souls for Christ. También el Señor, la Biblia dice que podemos producir frutos de justicia. The Bible says that we can also produce fruits of righteousness. Eso es cuando el creyente hace lo que es correcto, That's what the believer does, what is correct. cuando hace el bien. When they do what is right. No importa cuáles sean las circunstancias, It doesn't matter what the circumstances might be. no importa por lo que esté pasando, It doesn't matter what they might be going through. hace lo que es correcto, They do what is correct. habla la verdad They always speak the truth. y glorifica a Dios con ese fruto. And they glorify God with that fruit. Amen. Hay otro fruto que es fruto de obras que glorifican al Señor, It's another fruit that is a fruit of works that glorify God. donde usted hace obras de caridad, Where you do charitable donde works. usted ayuda al prójimo Where you help others. y lo hace de una manera desinteresada. And you do it in a selfless act. Esos son frutos que glorifican a Dios. Those are fruits that glorify God. También están los frutos de amor, Also the fruits of love, de gozo, of de joy, paz, of peace, de paciencia of y de patience, todas las virtudes del fruto del Espíritu. and of all the virtues of the fruit of the Spirit. Déjeme decirle Let me tell you, que el Señor no quiere hojas, the Lord doesn't want leaves. el Señor busca fruto en nosotros. The Lord is seeking fruit in us. Pues cuando el Señor se encontró con la higuera, So when the Lord found himself on the way with the fig tree, que solo tenía hojas, that this tree only had leaves, pero no tenía frutos, but it had no fruit. él vio un cuadro gráfico de lo que estaba pasando en el templo en Jerusalén. He saw a graphic picture of what was happening in the temple in Jerusalem. Un sistema religioso bien estructurado, A religious system that was well structured, pero que no estaba produciendo frutos para Dios. but it wasn't producing any fruits for God. Entonces el Señor, cuando vio ese cuadro en la higuera, la maldijo. So when the Lord saw this picture in the fig tree, he cursed it. Y la higuera se secó desde sus raíces. And the fig tree withered away from its roots. Y los discípulos se maravillaban.
And the disciples were marveled. Y el Señor les dijo, The Lord said to them, ustedes pueden hacer lo mismo. you can do the same. Ustedes pueden desplazar el sistema religioso You can displace the religious system y reemplazarlo por un ambiente de vida and replace it with an atmosphere of life y de presencia de Dios. and of the presence of God. ¿Sabía usted eso? Did you know that? No, usted y yo podemos cambiar la adversidad en victoria. You and I can change adversity into victory. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas. Doesn't matter what's happening in our lives. Usted y yo tenemos el poder. You and I have the power. El Señor nos ha dado la autoridad The Lord has given us the authority para desplazar el reino de las tinieblas to displace the kingdom of darkness y activar el reino de Dios en nuestras vidas. and activate the kingdom of God in our lives. Por eso es que el Señor les dice, That's why the Lord says to si them, tuviereis fe, if you have faith, si no dudareis en vuestros if corazones, you don't doubt in your heart, ustedes no solo pueden hacer esto, you not only can do this thing, sino que pueden hacer cosas mayores. but you can do greater things. Amén. Amen. Y yo estoy predicando esto And I'm preaching this porque, hermanos, todos los que estamos aquí because, brethren, all of us that are here, queremos entrar a esa nueva dimensión we want to enter into that new dimension y aprender a poner en práctica las obras de Dios. and to learn to put into practice the works of God. Nosotros podemos desplazar el reino de las tinieblas We can displace the kingdom of darkness y activar el reino de Dios. and activate the kingdom of God. Podemos desplazar ese sistema religioso We can displace that religious system y reemplazarlo por una vida, por un ambiente de vida y de presencia de Dios, and replace it with an atmosphere of the presence and of the power of God, donde los ciegos ven, where the blind will see, donde los cojos anden, where the lame will walk, donde las cadenas se rompan, where the chains are broken, donde se suelten las cargas de opresión, where the burdens of oppression are released, donde se salen los quebrantados de where corazón, those who are brokenhearted will be y healed, donde sean desatadas las ligaduras de impiedad, and where all the bindings of impurity will be unbound, donde la palabra de Dios corra libremente y sea glorificada, where the word of God will flow freely and it will be glorified, donde la vida y la presencia de Dios fluya where the life and the presence of God will flow, y sacie de bien nuestra boca, como dice el salmista, and it will satisfy our lips as the psalmist y says, nos rejuvenezca como el águila. and he will renew us as the eagle, rejuvenate us as the eagle. Usted y yo podemos You and I can hacer las obras que Cristo hizo do the works that Christ did y aún obras mayores. and even greater works. ¿Qué hay que hacer? What do we need to do? Un inventario de nuestra vida. We need to do an inventory of our lives Y todo lo que hay en nuestras vidas and everything that's in our life que no es de agrado a Dios, that is not pleasing unto God. hay que renunciar a ello. You need to renounce to all that. Hay que hacer morir lo que no es de agrado a Dios en nuestras You vidas. need to put to death those things that are not pleasing unto God Y pedir en oración and ask in prayer para que el reino de Dios sea activado en nosotros. the kingdom of God will be activated in us. Pedir creyendo Ask believing y no dudando en nada. and not doubting at all. Y recibiremos lo que estamos pidiendo. And we will receive what we are asking for in prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros Let us all bow our heads. y demos gracias a Dios Let's give thanks to God por su presencia for His presence y por su palabra. and for His word. Aleluya. Señor, te damos gloria.